Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. ¿Qué pasaría si te dijera que la reina Isabel I, uno de los grandes iconos de Inglaterra, ocultaba aspectos de su vida diaria que en la corte nadie se atrevía a mencionar en voz alta? Hábitos de los que se susurraba en pasillos oscuros, pero que jamás se pronunciaban frente a ella. Olvida la imagen perfecta de la reina virgen. Hoy vamos a mirar detrás del retrato, detrás del maquillaje, detrás del mito. Y lo que hay ahí cambia por completo lo que creemos sobre la higiene en el siglo XVI. Todo comenzó en 1558, cuando Isabel subió al trono. Su corte brillaba con oro, seda y ceremonias impecables. Pero bajo ese brillo había tensión, miedo y rumores. El embajador francés André Urrault llegó a Londres oficialmente como diplomático. Extraoficialmente observaba. En su poder llevaba una carta cifrada atribuida al veneciano Bernardo Navajero. El mensaje era breve. Vigila a la reina. Su pureza es una ilusión. Lo que oculta puede cambiarlo todo. La carta desapareció poco después, interceptada, robada o silenciada. En la corte de Isabel, los documentos incómodos no sobrevivían mucho tiempo. Pero la advertencia ya estaba hecha. Urrault decidió investigar. En marzo de 1559 sobornó a una doncella cercana a la reina, Margaret Radcliffe. Se reunieron en una posada cerca del Támesis, envueltos en niebla. Margaret llegó cubierta con un velo oscuro y habló en voz baja. La reina no es lo que parece. Evita el agua como si fuera la peste. Urrault no respondió. Esperó. Se baña solo una vez al mes, lo necesite o no. En lugar de baños completos, ordena friegas con paños empapados en vinagre y agua de rosas. Dice que el agua debilita el cuerpo. Para la época, no era completamente inusual. Pero en una reina cuya imagen representaba poder, perfección y casi divinidad, el detalle importaba. Urrault lo anotó en clave en su informe. No como chisme, como posible vulnerabilidad política. Un mes después, en abril de ese mismo año, el español Diego de Mendoza confirmó los rumores. Se encontraron cerca de una salida discreta del Palacio de Whitehall. «He visto cómo preparan esas friegas», dijo Mendoza. «No hay jabón, no hay baños calientes, solo paños fríos. Y la piel está irritada bajo la superficie». Luego añadió algo más inquietante. «En Constantinopla los sultanes se bañan a diario. Aquí, la reina parece temer el agua». Ya no era solo una costumbre, era una contradicción entre imagen y realidad, y en política, esa grieta podía ser peligrosa. En mayo de 1559, Hugo escuchó algo que confirmó que el tema era sensible. Desde detrás de un tapiz en los aposentos reales, oyó a Isabel discutir con su dama Catherine Ashley. «No vuelvas a sugerir un baño», gritó la reina. «No soy débil como mi hermana María». Catherine respondió entre lágrimas. «Pero, Majestad, en la corte murmuran». La respuesta fue fría. Quien murmura, desaparece. Urrault comprendió algo en ese momento. No se trataba solo de higiene. Era control, era orgullo, era miedo a mostrar cualquier signo de fragilidad. En junio de 1559 llegó otra pieza del rompecabezas. El veneciano Giovanni Michiel entregó una copia de una nota atribuida a la propia reina dirigida a su médico, William Hughes. El mensaje era directo. «Continúe con las friegas. El agua no debe tocarme más de una vez al mes». No era descuido, era decisión. Y la pregunta ya no era si Isabel evitaba el agua. La pregunta era ¿por qué? Michiel bajó la voz. «No es miedo, es un método. La han visto evitar ríos y lagos durante sus paseos». Urrault empezó a unir piezas. Las fechas coincidían con informes sobre irritaciones en la piel, debilidad, recaídas extrañas. No era un rumor aislado, era un patrón. Y entonces surge la pregunta incómoda.
El problema era la época o la propia reina. En julio de 1559, Urol decidió arriesgar más. Organizó un nuevo encuentro con Margaret, esta vez en un barrio discreto frecuentado por comerciantes y confidentes. Ella llevó algo envuelto en tela. «Aquí tienes la prueba», dijo temblando. Era un paño empapado en vinagre y agua de rosas. El embajador lo acercó al rostro. El olor era agrio, intenso, artificialmente dulce. No había baños, solo eso. De pronto, pasos, voces, guardias. Margaret susurró. «Ella sabe que la vigilamos». Uró huyó con la tela escondida bajo el abrigo. Su informe partió hacia Francia. Nunca llegó. Fue interceptado. En la corte aumentaron los controles, las revisiones, la vigilancia. Algunos sirvientes dejaron de aparecer en los registros. En el siglo XVI, desaparecer significaba exactamente eso, dejar de existir. Pero la pregunta seguía intacta. ¿Por qué temía tanto al agua? Y entonces, unos meses después, llegó algo mucho peor. Si creías que ese era el gran secreto, estabas equivocado. El agua era solo el principio. Ahora imagina esto. Una reina que no solo evita bañarse, sino que cubre su rostro cada día con un veneno que lentamente la destruye desde dentro. Olvida los retratos blancos y perfectos. Bajo esa máscara había algo mucho más oscuro. En octubre de 1561, Hugo recibió otro aviso. Un comerciante veneciano llamado Paolo Paganini pidió verlo de noche en una taberna en las afueras de Southwark. Colocó sobre la mesa un pequeño frasco de vidrio oscuro. «Esto es lo que usa cada día», murmuró. «Cerusa, plomo blanco de Venecia». Hugo abrió el frasco. Pasta espesa. Olor fuerte a vinagre. Se la aplica en el rostro, el cuello, el escote. Capas. Durante años. No la retira del todo. El embajador sabía lo que significaba. El plomo no embellece, envenena. En noviembre de ese mismo año, sobornó al boticario real, John Hemming. La reunión fue en su tienda, entre frascos de polvos y hierbas. 2 partes de plomo, confesó el boticario. Vinagre. A veces un poco de arsénico para que brille más. Ella exige que sea cada vez más blanco. Le advertí que daña la piel. Los cronistas posteriores notarían que con el paso del tiempo su piel parecía más rígida, más artificial, más cubierta. ¿Por qué continuar algo que claramente la dañaba? En diciembre de 1562, Urol presenció una escena que lo dejó helado. Isabel estaba frente al espejo en Hampton Court, aplicando otra capa. Su dama, Dorothy Stafford, se atrevió a hablar. «Majestad, la piel está sangrando debajo». La respuesta fue un estallido. «¡Cállate! Sin esto no soy nada. ¿Quieres que Europa vea a una vieja?» El espejo terminó contra la pared. Dorothy cayó de rodillas. «Tengo miedo por usted, Majestad». La reina bajó la voz. «Nadie debe saberlo». Urol anotó algo simple. Lloró. Ya no parecía vanidad. Parecía pánico. En enero de 1563, Diego de Mendoza interceptó una carta del médico William Hughes. «Majestad, las úlceras empeoran. El plomo está afectando la sangre. Deje de usarlo». La respuesta llegó al día siguiente. «Continúe. La belleza es más importante que la vida». No era ignorancia, era elección. En febrero de 1564, Hugo visitó al pintor Nicholas Hilliard en su taller de Chelsea. «La pinto como ella quiere verse», confesó el artista. Pero cuando retira la máscara, es otra persona. Ojos hundidos, piel agrietada, cabello debilitado. Mostró un boceto privado, no oficial, sin idealización. Hugo apenas respiró. «Esto no es una reina», murmuró. «Es un espectro». Días después, el taller ardió. Hilliard se retiró discretamente de la vida pública. En la Inglaterra isabelina,
Las coincidencias raramente eran inocentes. Hugo envió otro informe. También fue interceptado. La vigilancia aumentó. Algunas doncellas abandonaron la corte o desaparecieron. Y la reina siguió aplicando ceruza, capa tras capa. Hacia 1580 comenzó otro deterioro visible. Sus dientes oscurecían. El azúcar hacía lo suyo. Pero eso nos lleva al siguiente secreto. Porque lo que venía después no tenía que ver con maquillaje. Tenía que ver con algo que toda la corte percibía, antes incluso de verla entrar en la sala. ¿Y si te dijera que ni siquiera el veneno en su rostro era lo más perturbador? Imagina estar en la misma sala que Isabel. Todo es seda, perlas, oro, y de pronto entiendes algo imposible de ignorar: el olor. Olvida los perfumes reales y las pomas aromáticas. Bajo esas capas había algo que ningún aroma lograba borrar. En marzo de 1572, el embajador veneciano, Giovanni Michiel, recibió una advertencia anónima. Provenía de un cocinero del palacio. Se encontraron en un callejón detrás del mercado de Cheapside. Noche cerrada, niebla espesa. El hombre habló sin mirarlo. Ella no se lava, no de verdad. Y cuando suda bajo el terciopelo y las pieles, el olor es insoportable. Michiel escribió en su diario cifrado: los cortesanos mantienen distancia. Cuando la reina pasa, muchos se apartan discretamente. Nadie lo decía en voz alta. Nadie se atrevía. En abril de ese mismo año, Michiel fue más lejos. Sobornó al perfumista real, el francés Jean de La Fontaine. La reunión fue en su taller, entre frascos de almizcle, ámbar y agua de rosas. Ella exige más intensidad, confesó el perfumista. Cada día nuevas capas, en la piel, en la ropa, en los guantes. El agua de rosas corre como si fuera vino. Michiel preguntó lo inevitable. ¿Y debajo? El hombre bajó la voz. Sudor, dientes deteriorados, todo mezclado. A veces ni el perfume más fuerte lo oculta por completo. No era descuido, era estrategia. Perfume en lugar de agua. En mayo de 1572, Michiel asistió a una audiencia en Greenwich. Isabel entró radiante, vestida de blanco, cubierta de perlas, imponente. Pero cuando se acercó a los embajadores, algunos retrocedieron casi sin querer. El olor era denso, almizcle pesado, sudor, algo metálico. El embajador español susurró: «Casi pierdo el equilibrio». La reina lo notó. «¿Mi aroma le incomoda, milord?» Nadie respondió. Isabel sonrió. Continuó como si nada. Michiel pensó algo inquietante. Ella lo sabe. En junio, interceptó una carta de una dama de compañía a su hermana en París. Apenas puedo respirar a su lado. Con perfume es difícil. Sin él, peor. Sus dientes están muy dañados. Mastica menta constantemente. La carta desapareció al día siguiente. Para entonces, el azúcar ya había hecho su trabajo. Isabel había perdido varios dientes. Para disimular, rellenaba sus mejillas con algodón antes de las audiencias. La corte murmuraba, pero en voz baja. ¿Por qué no se detenía? ¿Por qué prefería soportar eso antes que cambiar? En julio de 1572, Michiel localizó a una antigua doncella que había abandonado la corte. Se ocultaba en una taberna en las afueras de Londres. La mujer temblaba mientras hablaba. Una noche la ayudé a cambiarse. Debajo del vestido llevaba una camisa empapada de sudor acumulado. El olor era insoportable. Me ordenó cubrirla con almizcle, luego con ámbar, después con agua de rosas. Dijo: «Es mi escudo contra el mundo». Cuando mencioné un baño, me abofeteó. La mujer huyó al día siguiente. No volvió a aparecer. Michiel envió un informe a Venecia. La reina de Inglaterra vive envuelta en una ilusión de pureza. El perfume oculta algo más profundo. La noticia provocó un escándalo. En la corte se reforzó la vigilancia. Uno de los cocineros fue castigado por habladurías. Los perfumes se volvieron aún más intensos. Hacia 1580, la corte se había acostumbrado. Acercarse a la reina implicaba soportar esa mezcla densa de aromas. Pero aún faltaba algo más perturbador.
porque lo siguiente no se percibía con la nariz, se veía cuando ella sonreía. ¿Y si te dijera que el olor solo era el aviso de algo peor? Imagina verla sonreír de cerca. No el retrato idealizado, no la imagen oficial, la realidad. Dientes oscurecidos, huecos, esmalte destruido. Bajo esa sonrisa real no había perfección, había deterioro. Y cualquiera que lo mencionara en voz alta podía pagar un precio alto. En agosto de 1575, el embajador español Bernardino de Mendoza interceptó una carta del cocinero personal de la reina, Thomas Cook. Se reunieron en el sótano de una taberna cercana a Westminster, lugar discreto, paredes gruesas. Cook habló sin rodeos. Come dulces todos los días, pasteles, mazapán, frutas confitadas. El azúcar del Nuevo Mundo va directo a su mesa. No se detiene. Mendoza hizo la pregunta inevitable. ¿Y los dientes? El cocinero evitó su mirada. Negros, deteriorados. Hacia 1570 ya había perdido varios. Ahora apenas quedan. Desde ese momento, antes de cada audiencia, Isabel comenzó a rellenar sus mejillas con algodón para mantener la forma del rostro. En septiembre de ese mismo periodo, Mendoza habló con un dentista que atendía ocasionalmente a la reina, John Hill. Intenté ayudarla, confesó, pero no permite que intervenga demasiado. Dice que duele. El azúcar destruye el esmalte. Cada año empeora. ¿Cómo come?, preguntó el embajador. Alimentos blandos, purés y algodón para sostener los labios. No era descuido, era dependencia. En octubre de 1576, durante un banquete en Richmond, Mendoza lo vio con sus propios ojos. Isabel sonrió ampliamente ante los invitados. De lejos, majestuosa. De cerca, otra historia. Oscuridad entre los dientes. Vacíos. Aliento mezclado con menta. Un lord apartó la mirada. La reina lo notó. ¿Mis dientes le incomodan, mi lord? El hombre balbuceó una excusa. Isabel rió. Seca, forzada. Más tarde, en un pasillo, advirtió en voz baja: quien me mire así lo lamentará. Mendoza entendió algo inquietante. Ella sabía exactamente cómo la veían. En noviembre de 1577, interceptó otra carta. Una dama de la corte describía la escena sin adornos. Llora por las noches por el dolor, pero por la mañana vuelve a comer dulces. Dice que es lo único que le da placer. La carta desapareció al día siguiente. Para entonces, el azúcar ya era una obsesión. Lo que comenzó como lujo terminó siendo desgaste. En diciembre de 1578, Mendoza localizó a un antiguo cocinero que había abandonado el palacio. El hombre habló temblando. Una noche se quitó el algodón. Las encías sangraban. Me dijo: yo fui hermosa. Le sugerí dejar el azúcar. Me abofeteó. A los pocos días, el cocinero dejó de aparecer en los registros oficiales. El informe de Mendoza llegó a Madrid. La reina se destruye desde dentro. El azúcar es su enemigo silencioso. En la corte española lo tomaron como exageración, pero Isabel siguió comiendo dulces. Hacia 1590 apenas podía hablar sin dolor, y aún así seguía sonriendo. Pero lo más inquietante no estaba en su boca, estaba en su armario. ¿Y si te dijera que muchos de sus vestidos no se lavaban durante años? Imagina tocar el terciopelo, el bordado, las capas pesadas, y descubrir que bajo esa riqueza había acumulación. Sudor, insectos. En enero de 1582, el embajador francés Michel de Castelnau recibió un mensaje de una costurera cercana a la reina, Elizabeth Throckmorton. Se encontraron en un almacén abandonado junto al Támesis. La mujer habló rápido, casi sin respirar. Sus vestidos son como tumbas. El blanco con perlas lo lleva desde hace años. No se lava. Solo se ventila y se cubre con lavanda. Castelnau guardó silencio. Él añadió algo más. En los pliegues hay suciedad acumulada, insectos. Cuando se sienta, el olor es rancio. Nadie lo dice.
Todos lo saben. Y eso era solo el principio. La investigación de Castelnau avanzó sin pausa. En febrero de 1582 logró algo arriesgado. Habló con John Forster, el responsable del guardarropa real en Windsor. Se reunieron en una habitación oculta bajo una escalera del palacio. Polvo, maniquíes cubiertos con telas. Forster señaló un gran baúl. Ahí está, el vestido blanco de 1577. Nunca se ha lavado. Solo lo ahuman con hierbas. Lo espolvorean con iris y rosas. Castelnau preguntó lo que todos evitaban. ¿Y los insectos? Forster no dudó. Piojos, muchos. Ella se rasca, pero ordena silencio. Dice que el agua arruina los colores. Para entonces, hacia 1580, el guardarropa era más que lujo. Era acumulación. Tela sobre tela. Año tras año. En marzo de 1583, Castelnau asistió a una gran recepción en Greenwich. Isabel entró con el vestido blanco de cuello alto. Imponente. Inmóvil. Pero cuando pasó cerca, el embajador percibió algo más que lavanda. Era un olor denso, antiguo. Un lord tosió y giró el rostro. La reina se detuvo. ¿Mi atuendo no es de su agrado, mi lord? El hombre balbuceó una excusa. Isabel sonrió, algodón ocultando la forma del rostro. Y continuó. Más tarde, en un pasillo, advirtió en voz baja: quien vuelva a hacer un gesto, irá a la torre. Castelnau entendió algo claro. Ella sabía, y aún así imponía silencio. En abril de 1584, interceptó otra carta de la costurera Throckmorton. Limpio los pliegues con cepillo, escribió. Hay suciedad acumulada, piojos en las costuras. La orden es clara, no lavar. Solo limpiar en seco. Teme que la tela se estropee. La carta desapareció al día siguiente. Los sastres trabajaban de noche reparando daños. El agua estaba prohibida. La pregunta se volvía inevitable. ¿Era orgullo? ¿Era miedo? ¿O era obsesión por mantener intacta la imagen? En mayo de 1585, Castelnau volvió a ver a Forster, esta vez en un bosque cercano a Windsor. El guardián llevó un trozo de tela arrancado del vestido. Amarillento. Pesado. Es de la axila, dijo en voz baja. El olor no desaparece. Forster estaba asustado. Quería marcharme, pero ella me advirtió. A la mañana siguiente apareció muerto en la sala de vestuario. La versión oficial habló de suicidio. Castelnau envió su último informe a Francia. La reina vive envuelta en lo que llama lujo, pero su guardarropa es una prisión. El documento llegó. Nada cambió. Isabel siguió gobernando. Murió en 1603, tras más de 4 décadas en el trono. 45 años de poder absoluto. Los médicos posteriores hablaron del deterioro de su piel, de sus dientes, del desgaste, pero nadie la derrocó. Y ahí está la paradoja. Una mujer rodeada de oro, cubierta de plomo, envuelta en perfumes, protegida por telas que nunca se lavaban. Y aún así, una de las monarcas más poderosas de Europa. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Los espías que veían decadencia? ¿O la reina que eligió sostener la imagen a cualquier precio? Quizá la lección no tiene que ver con baños, azúcar o vestidos. Tiene que ver con máscaras. A veces la mayor suciedad no está en el cuerpo. Está en lo que aceptamos para mantener el poder. En lo que ocultamos para parecer invencibles. En el mundo moderno nos duchamos cada día, pero seguimos usando otras máscaras. Y esa es la parte que realmente debería incomodarnos.